Y como decía, parte de las canciones que veníamos cantando nos hacían reflexionar acerca del amor de Dios. Y hay historias también que a veces escuchamos y nos hacen pensar realmente qué implica amar a Dios, ¿sí? ¿Qué implica que Dios nos ame? ¿Sí? Qué verdad profunda. Y hay una historia que me llamó mucho la atención que pasó en Zimbabue, ¿sí? Había el secretario de la Sociedad Bíblica en Zimbabue, ¿sí? Se llamaba Gaylor. Él intentaba entregar Nuevo Testamento, ¿sí? Biblias, el Nuevo Testamento, la porción a distintas personas, y se encontró con un hombre muy agresivo que no quería saber nada de Dios, y este hombre le dijo abiertamente que iba a arrancar todas las hojas, todas las páginas y iba a hacer cigarrillos, ¿sí? Y Gaylor, este misionero, este hombre, solo le pidió una cosa, le dijo: prométeme que antes de fumarte cada página la vas a leer. 15 años después, este mismo hombre apareció en una convención cristiana. Ya no era el mismo, ya no era ese hombre agresivo, era ahora un evangelista, y contó su historia diciendo que me fumé todo el libro de Mateo, me fumé todo Marcos, me fumé a Lucas, pero cuando llegué a Juan 3:16 ya no pude fumar más. Desde ese momento mi vida cambió. Y eso nos recuerda que la palabra Dios no es solamente tinta en papel, es un poder de Dios para salvar, pero también nos confronta con una verdad aún más profunda. El amor de Dios es verdaderamente sorprendente, ¿sí? Y una de las cosas que más me asombra del amor de Dios es que Él pueda amar a aquellos que por naturaleza son objetos de su ira. Un versículo común, pero un versículo profundo. Y algunos normalizan diciendo, bueno, Dios es amor, y piensan que por el hecho de que Dios es amor, Él jamás va a castigar, Él jamás va a condenar a nadie, pero están equivocados, eso no es. Eso no implica que Dios es amor. Hay una diferencia muy grande entre que Dios sea amor y que Dios te ame, ¿sí? De cierta manera espero que se entienda ahora en el desarrollo del mensaje. Y yo, si no me equivoco, fue Paul Washer que mencionó en una charla universitaria que me venía a la mente, y que decía que una de las cosas más aterradoras a escuchar es que Dios es amor. Porque Él es santo y Él es justo. Él aborrece la impiedad, Él aborrece la injusticia, Él aborrece el pecado, Él aborrece todo lo que nosotros somos. Entonces, es aterrador saber que Dios es amor. Y es muy diferente a pensar o a la verdad gratificante de que Dios te ama. Por eso, el verdadero escándalo, lo realmente difícil de asimilar, no es que Dios juzgue o condene al pecador. El verdadero escándalo, lo difícil de asimilar, de acuerdo a las Escrituras, conforme a la naturaleza de Dios, es que Él pueda amarnos a nosotros a pesar de nuestro pecado. Por eso la grandeza de su amor no consiste en que Él pueda o no amar a todo y cada una de las personas, sino el objeto de su amor. Eso es lo realmente sorprendente, que Él pueda amar algo que va en contra de su propia naturaleza. No somos dignos de ese amor. Por eso una de las cosas que más me cuesta entender de Dios es cómo Él puede amar a personas que por naturaleza viven en contra de Él. Y cuando nosotros entendemos lo que implica el amor de Dios, como vemos en Juan 3:16, Juan 3:16 ya deja de ser un versículo aprendido en memoria y se convierte en una verdad sorprendente, en una verdad gloriosa, ¿sí? En un amor grandioso. El mensaje esta noche es el inmerecido y sorprendente amor de Dios. Juan 3:16 es a la vez desafiante para mí exponer esta porción, porque podemos enfocar distintos aspectos de lo que toca el versículo. Más que no venimos desarrollando Juan, no estamos en el contexto de Juan. El propósito de Juan es que creamos que Jesús es el Cristo y que creyendo en Él seamos salvos. Pero nos expone una verdad muy profunda, y el mensaje de hoy quiero enfocar acerca de este aspecto del amor de Dios, ¿sí? Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un versículo sumamente trillado, todo el mundo lo aprendió de memoria, ¿sí?
los niños lo saben, ¿sí? Es un versículo que rápidamente nos viene a la mente. Y es esto, quizás, que tenemos tanto conocimiento del versículo que muchas veces nos hace pasar por alto la profundidad de lo que contiene el versículo. ¿Sí? Tiene una verdad muy profunda que dice que Dios amó. ¿Sí? Por lo que yo diría es un versículo muy conocido, pero a la vez es poco comprendido o pocas veces meditamos lo suficiente lo que implica. Es tan importante, contiene una de las maravillas, una de las verdades más maravillosas de las Escrituras. Como algunos dicen, Juan 3:16 resume el corazón de la Biblia. Otros llegaron a decir que Juan 3:16 es la Biblia en miniatura. Contiene la verdad completa del Evangelio de una manera resumida. ¿Por qué contiene la verdad del Evangelio? Muestra, fíjense, dice Dios, que es el autor de la salvación, amor, que es la fuente de ese plan redentor, al mundo, está hablando de una humanidad caída y necesitada, Dios está hablando de una acción de Dios, a su Hijo unigénito, o sea, está hablando del centro del Evangelio, es a su Hijo que lo dio, para que todo aquel que en Él crea, está hablando del medio para la salvación, no se pierda, ya está mostrando la mala noticia. O sea, todos estamos perdidos, ese es el problema de la humanidad, la condenación, estamos perdidos, somos incapaces, esa es la mala noticia que resalta todo el resto del versículo como una buena noticia, que Él nos amó para que no nos perdamos, ya estamos perdidos, vamos camino a la perdición, pero Él amó. Y la finalidad, el resultado glorioso, más tenga vida eterna. Por eso dicen que este versículo resume, ¿sí?, el Evangelio. Entender Juan 3:16 es entender el corazón de la Biblia. Eso lo dijo un teólogo, ¿sí? Y hay otro, Riley, en un comentario sobre el Evangelio de Juan en inglés, él afirmó diciendo algo así como: no hay quizás palabra en las Escrituras más profundamente importantes que estas, de tal manera amó Dios al mundo. Y quiero comenzar por esta frase que nos muestra el origen del Evangelio. Dios, porque de tal manera amó Dios. Eso es lo sorprendente. Sabemos que Dios es amor. Eso debería ser aterrador para nosotros, pero la verdad es tan profunda que dice que Dios nos amó, ¿sí? Es Él quien ejerce esa acción de amar, ¿sí? Y el Evangelio no comienza, si ustedes se dan cuenta, no comienza con que el hombre buscaba a Dios y en esa búsqueda encontró el amor de Dios, no. Dios tomando la iniciativa, ¿sí? La salvación nace de Dios, no de nuestro esfuerzo. Y evidentemente esta iniciativa surge de la decisión de Dios, no en nuestros méritos, no en algo que haya en nosotros. Como mencionamos, no somos dignos del amor de Dios. No es que Dios vio algo bueno en nosotros y por nuestra naturaleza corrompida a nosotros es imposible que amemos naturalmente a Dios. Juan 3, del 19 al 20 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, nuestras obras son malas, por lo tanto, por naturaleza nosotros amamos las tinieblas, lo que está diciendo Juan. Nuestras obras son malas, nosotros amamos las tinieblas, y por ende no queremos acercarnos a Dios. No amaríamos a Dios si Él no interviniera. Toda la humanidad es completamente pecadora. Por lo tanto, estamos todos perdidos. Por eso es tan glorioso el mensaje de que fue tan grande, de tal manera, fue tan grande el amor de Dios para que nadie se pierda. Estamos todos perdidos, ese es nuestro problema. Somos incapaces de salvarnos por medio de nuestro esfuerzo. No podemos salvarnos por una ceremonia. No hay algo que le podamos ofrecer a Dios para que Él aparte su ira de nosotros. No hay algo que podamos hacer para remediar todo el pecado que hemos cometido.
Nosotros solemos decir que amamos ciertas cosas, ¿sí? Uy, cómo amo los chipaos, o la factura, o tal cosa, y hablamos de objetos que amamos, y decimos, ay, cómo amo tal cosa, porque nos da cierta satisfacción. Tenemos cierto beneficio de esas cosas, por eso decimos amamos porque nos gusta, nos da una satisfacción, algo obtenemos. Pero no hay nada en nosotros que satisfaga a Dios. No hay algo que nosotros le demos a Dios y que Él se beneficie de nosotros. Dios amó porque Él quiso soberanamente, Él decidió amarnos. En el plan de salvación, como dice Tito 3:4, la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿sí? Es el plan de salvación fluye de la bondad de Dios. Pablo escribió a los cristianos en Roma, Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan escribió, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Él, sino que Él nos amó a nosotros y que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó. Y este es un amor tan grande, tan maravilloso, tan incomprensible que Juan, evitando todos los adjetivos, solo puede decir Dios amó de tal manera al mundo que ha entregado a su propio Hijo. Como dijimos, muchos piensan que la grandeza del amor es porque Él ama a todas y cada una de las personas. Porque ellos piensan que Juan 3:16 dice que Dios ama a todas y cada una de las personas cuando dice que amó al mundo. Pero hay un error en ese concepto, y digamos, quiero que esto se pueda entender porque hay un error. No solamente rebaja el amor de Dios, tuerce el sentido del amor. Pero como dijimos, la grandeza del amor se hace evidente por lo que nosotros somos. Es grande su amor porque Él ama algo que no es digno. Nosotros, que no somos dignos, Él es capaz de amarnos. ¿Sí? Él decide amarnos y ese amor se hace evidente en que Él entrega a su Hijo por nosotros. Entonces, la grandeza de este amor consiste en que el objeto de ese amor no es digno. No se lo merece. Ahora, ¿qué significa mundo en Juan 3:16? Es una palabra que tiene mucho significado a lo largo de las Escrituras. ¿Realmente significa que Dios ama a toda y cada una de las personas? O podemos hacernos la pregunta, ¿Dios ama a toda y cada una de las personas de la misma manera? Porque yo puedo decir que amo a todas las mujeres como puedo decir que amo a los hombres, pero amo de una manera especial a mi esposa. Hay una clase de amor diferente, exclusivo, ¿sí? Y a mí me gusta mucho, hay un libro que se los recomiendo, se llama Vida por su muerte de John Owen, ¿sí? Vida por su muerte, es un libro recomendado. Es necesario, es una lectura obligatoria, podemos decir, porque nos explica a lo largo de las Escrituras el significado de ciertas porciones o palabras que muchas veces han sido torcidas, de tal manera que cuando nosotros nos enfrentamos a cierto versículo, automáticamente nosotros no razonamos lo que quiere decir, simplemente lo asumimos, el significado, ¿sí? Y él explica, en este libro se explica la palabra mundo, ¿sí? Y dice, así como para este autor, como para MacArthur y otros comentaristas bíblicos, mundo no significa aquí todas y cada una de las personas, sin excepción, sino habla de una humanidad considerada en su condición caída sin distinción de grupos, ¿sí? Entonces, habla de una humanidad caída. Cuando dice que amó al mundo, amó a una humanidad caída sin distinguir grupos, es decir, que mundos son hombres pecadores sin distinción entre judíos y gentiles, aunque no descarta o no sin excepción. No es que él amó sin excepción, amor sin distinción entre judíos y gentiles. Y es algo profundo esa verdad para la iglesia primitiva, para los judíos del primer siglo. Era realmente sorprendente que Dios pueda amar a los gentiles.
Pero fíjense que el término mundo, Juan no describe un número exacto de personas, sino la cualidad. O sea, no es a un pueblo santo al que amó, no amó a una nación escogida, no amó a personas dignas, amó a pecadores enemigos de Dios. Eso es lo que está hablando, esa condición. Él nos amó y Él se entregó por nosotros. Él envió a su Hijo. En eso se muestra, decía Romano, en que siendo pecadores envió a su Hijo, ¿sí? Y Pablo no encuentra una manera más otra manera de escribir correctamente a este amor, que llama el amor de Dios a esa manifestación en Cristo como el don inefable. Dicen en 2 Corintios 9:14, gracias a Dios por su don inefable. Esto implica como inexpresable, incalculable, que supera el lenguaje humano. Está diciendo Pablo, no encuentro en el lenguaje humano para expresar este amor. No es un amor general o vago, no es algo meramente poético ni dicho a la ligera. No es algo como decimos te amo como para cumplir. Es un amor eficaz, es un amor particular. Dice para que nadie se pierda. Es un amor costoso porque implicó la vida del Hijo. Es un don tan grande que no puede describirse plenamente. Es Cristo mismo dándose por amor. Es un amor redentor de Dios encarnándose en el Hijo. Y volviendo a Juan 3:16, ¿por qué mundo no puede significar todas y cada una de las personas sin excepción? Me gusta el libro que les recomendé porque nos desafía a través de preguntas a utilizar la lógica para entender el contexto, a usar nuestra mente. Dios nos dio una capacidad para pensar, para que podamos entender en el contexto, analizar el texto, aplicarlo, implicar lo que es lo que quiere decir a lo largo de la luz de otras porciones de las Escrituras. Y por un lado tenemos que tener en cuenta que el resultado del amor define el alcance del mundo, ¿sí? El resultado del amor define el alcance. Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Fue tan grande su amor, de tal manera amó, para que, ahí vemos la finalidad de ese amor, todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que el amor del Padre tiene un propósito eficaz. Y ese propósito es que no se pierda, más tengan vida eterna. Por lo tanto, mundo, si significara todas y cada una de las personas, nosotros tendríamos que asumir dos posiciones lógicas, ¿sí? Si el propósito del amor de Dios es para que todos se pierdan, Él nos amó tanto para que todos se salven y nadie se pierda, ¿sí? Y tengan vida eterna. Y si nosotros asumimos que mundo significa todo y cada una de las personas, tendríamos que decir, porque no todo el mundo se salva, o todos deberían salvarse, ¿sí? Lo cual es algo que la Biblia enfáticamente lo niega. El mismo Juan habla de algunos para condenación. Esa es una de las cosas que tendríamos que asumir. O la otra es que el amor de Dios fracasaría en su propósito. El propósito del amor es para que todos sean salvos. Pero si no todos no son salvos, el objeto de ese amor, Dios estaría fallando. El propósito de su amor no se cumpliría, ¿sí? Entonces, esta segunda opción, si afirmamos que todo el mundo significa toda y cada una de las personas, es problemática porque presenta un amor débil, a un Dios impotente, un amor frustrado, que Dios ama y no puede hacer nada. Pensemos en una ilustración sencilla. Imagínense si yo tengo un niño o mi hijo de 1 año que está queriendo tocar el enchufe con un clavo y yo le digo, no lo toques, y me alejo y me voy. Yo viendo el peligro, yo digo, no toque y me voy. Y después va el niño, toca y muere. Y digo, ay, yo lo amaba tanto, pero yo le dije que no toque. Y me fui a mirar la tele. ¿Ustedes creen que realmente amé o demostré amor? Yo no puedo decir yo amaba mucho, pero no pude hacer nada. Le advertí, pero él decidió tocar.
El amor verdadero actúa, protege, restaura, rescata, ¿sí? De la misma manera, el amor de Dios no es un amor que observa pasivamente la perdición del hombre, es un amor que obra eficazmente, que rescata, que salva. No es Dios, yo los amé, le entregué a Cristo y ustedes escogieron el mal. No podíamos escoger, estábamos muertos en delitos y pecados. El que hace el mal ama las tinieblas, dice. Amábamos las tinieblas. Por lo tanto, si Dios simplemente entregara a Cristo y no hiciera más nada, sería igual que yo, que veo el peligro y no hago nada. No sirve de nada ese amor. No sirve de nada qué tan grande va a ser mi amor. No va a ser nada de grande mi amor. Por eso Juan 3:16, mundo no puede significar todo sin excepción, sino personas de toda la humanidad, sí, judíos y gentiles, y esto sí es una verdad profunda en el contexto que está diciendo, ¿sí? De que Dios realmente salve. Y Juan 3:17 refuerza esta idea de que no puede ser que todo y cada una de las personas se salven, porque fíjense, Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cuál es el propósito? Si significara todo sin excepción, entonces todos deberían ser salvos por el mismo contexto, porque el Hijo fue entregado para salvar, para que todos sean salvos por medio de él, sino también tendríamos que afirmar que Cristo falló en su misión. Él vino para que el mundo sea salvo. Por lo tanto, mundo no puede significar cada individuo que ha vivido o vivirá. Entonces, ¿qué significa mundo? Significa una humanidad caída en general, está hablando, por eso el contraste del amor, ese Dios santo ama a una humanidad caída en un aspecto, ¿sí? A pecadores como tales, no como personas ya reconciliadas, a gente de toda lengua, no solamente, por eso cuando dice amó al mundo, está hablando de gente de toda lengua y nación. No es que solamente ama a los judíos de sangre. Y eso es lo impactante. En el contexto bíblico es impactante que Dios pueda amar a los gentiles. Pedro se maravilló de que Dios depositara su espíritu en los gentiles cuando obró en Cornelio, ¿sí? Lo vemos eso en Hechos. Entonces, mundo resulta entonces un objeto indigno de amor, y eso es lo que magnifica la gracia. Cuando decimos de tal manera amó Dios al mundo, está hablando de que fue tan grande Dios que amó a un objeto, a algo que no era digno de ser amado. En palabras simples, Dios no amó a un pueblo limpio, sino que amó a un mundo rebelde. Y esto engrandece el amor, no lo reduce. Y esto es lo que realmente es difícil de comprender, que Dios sea capaz de amarnos. Atención, lo realmente difícil de comprender no es que Dios ame a todas y cada una de las personas de la misma manera. Lo que sorprende es que Dios pueda amarnos. Es sorprendente. Dicho anteriormente, por ahí se entendió mal, lo que no es difícil comprender de que Dios no ame a todas las personas. Porque muchos dicen, ¿cómo Dios no va a amar a todas las personas? Eso no es difícil de entender. Porque no somos dignos de ser amados. Lo difícil de entender es que Él puede amarnos. Dios no ama a todos de la misma manera. En lo general nosotros podemos hablar del amor general de Dios como la bondad. En su bondad Dios permite que el sol salga sobre justo e injusto, permite que las personas puedan disfrutar de ciertas cosas temporales. Un amor temporal, podemos decir, al que llamamos bondad de una manera más específica para no confundir con lo que verdaderamente es el amor. Pero Dios tiene un amor especial por aquellos que escogen. Y lo único que sabemos de estas personas es que llegan a creer en Él y perseveran en la fe. Dios ama de una manera exclusiva a personas que son indignas, que no tienen mérito. Por eso
Él decide salvarla, purificarla, limpiarla y hacerla su posesión. Dios ama incondicionalmente. Por eso es tan grande el amor, porque su amor es incondicional, por su libre voluntad. Y la Biblia afirma esta clase de amor. Dice que Dios amó a Jacob y a Esaú, a pesar de que Esaú pudo disfrutar de la bondad de Dios, disfrutó del potaje, disfrutó de muchas cosas, prosperó, tuvo familia, un montón de cosas. Pero Dios dice que amó a Jacob de una manera exclusiva, diferente, y aborreció a Esaú. Cristo ama a la iglesia y se entregó por ella, habla de un amor exclusivo por la iglesia, aquellos que creen, aquellos que llegamos a creer por lo que Él hizo, podemos decir. Juan 17:9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Acá está dando otra aplicación del mundo. Él no ruega, en este caso es más un sentido general, sino por los que me diste. Ahí hago una diferencia. No ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son, ¿sí? Entonces, Dios ama de una manera específica, ¿sí? Si no, Jesús hubiese orado por todos, se entregaría por todo, intercedería por todo y salvaría a todos, y eso no pasa. Entonces Juan 3:16 nos enseña algo del amor, que Dios ama a personas a pesar de ser pecadoras. Ese amor no está limitado a judíos, sino es también para nosotros, los gentiles. Ese amor tiene un propósito de salvar real. Ese amor se manifiesta eficazmente en lo que creen. La fe misma es fruto de ese amor. Y es grandioso saber que Dios puede amarnos. Una cosa es decir Dios es amor, pero saber que Dios te ama es algo, realmente, como decía la canción, nos bastará, es suficiente. Saber que Dios te ama es la verdad más profunda que puedes llegar a saber de que Dios te ama. Si tenés fe en Cristo para la salvación, puedes estar seguro de ser objeto de ese amor. Esa es la primera evidencia tangible que tenemos de que Él nos ama, es que creemos. Esa fe nos lleva a amarlo a Él, y si llegás a amar, si verdaderamente amás a Dios, sabemos no podemos amar de manera perfecta, pero sinceramente amás a Dios, es una evidencia de que Él primeramente te amó. Entonces vos puedes estar segura o seguro de que de que Él te ama, ¿sí? De que vos puedas creer verdaderamente en Cristo y que puedas amarlo es una evidencia de que Él te amó, que sos objeto de su amor. Y si amás es porque Él te amó. Juan 3:16 entonces nos muestra, no solamente nos muestra el Evangelio, no solo porque Él muestra el origen de esa buena noticia que es Dios y porque el objeto de esa salvación nosotros no lo merecemos, sino porque además declara el mayor regalo, el centro del Evangelio, a su Hijo. Que ha dado a su Hijo, dice, y esa es la prueba tangible de su amor. El amor de Dios no es sentimiento, sino es una acción. Fue tan grande su amor que la acción fue entregarnos a su Hijo. Y eso es lo maravilloso del Evangelio, no es Dios dando cosas. Fíjense esto, presten atención. Lo maravilloso del Evangelio no es que Dios da cosas, sino que Dios se da a sí mismo por nosotros. A través de su Hijo, en su Hijo, en la persona de su Hijo, Dios nos es dado. ¿Crees merecer eso? De que Cristo se haya rebajado de su gloria, de su trono, haya sido humillado para salvarte. Cristo es el centro del mensaje cristiano. Él es quien salva. Nuestra fe en Él solamente es el medio para poder concretar esa salvación. Y Juan lo explica, dice, para que todo aquel que en Él cree, la salvación no se recibe por obras, no es por mérito, no es por religiones, por creer en Cristo. Para que todo aquel que en Él cree. La fe es el medio por el cual Dios salva. Por eso dije, una de las primeras evidencias de que Él nos ama es la fe. Cuando creemos verdaderamente se manifiesta ese amor que hizo que se entregue su Hijo para que creyendo en Él podamos ser salvos. Ese es el medio que Dios utiliza para
cumplir su propósito de amor de salvarnos. No es nuestro intelecto, es el sacrificio de Cristo. No es solamente aceptar datos, es confiar plenamente en Cristo para salvación. No es creer que la salvación no se pierde, por eso es creer en Cristo. Y por sobre todas las cosas, Juan presenta el problema, el humano, nuestro problema, sí, que es para que nadie se pierda, como dije en el comienzo, en la introducción. Porque el versículo está asumiendo, Juan está asumiendo, que el ser humano ya está en peligro, ya está camino a la perdición. El que no cree ya ha sido condenado, dice Juan. Estamos en perdición. Es por eso que Dios envió a un Salvador, ya estábamos perdidos y para que ya no nos perdamos, Él envió a su Hijo. Por eso el Evangelio no es que Él viene a mejorarnos moralmente, Él viene a darnos vida. Y Él promete un resultado glorioso, más tengan vida eterna. O sea que el Evangelio no solamente nos libra del juicio, sino que nos da vida eterna y restaura nuestra relación con Dios. La vida eterna es que lo conozcamos a Él. No habla solamente de un tiempo que nunca va a terminar, habla de una condición diferente. Nosotros cuando el hombre pecó contra Dios, no solamente trajo la consecuencia de la muerte física, y la consecuencia inmediata fue la muerte espiritual, la separación inmediata, esa ruptura en la relación de Dios y el hombre. No es que el tiempo de vida se terminó su relación. Y ahora la vida eterna, que consiste en conocerlo a Él, comienza desde que creemos. Esa relación restaurada con Dios es gracias a Cristo. Podemos volver a relacionarnos con un Dios santo. Nosotros que somos pecadores, podemos relacionarlo de una manera armoniosa y sin temor a ser consumidos por Él, por lo que Él hizo. Una relación restaurada. Antes no queríamos acercarnos porque nuestras obras eran malas, ahora podemos acercarnos porque nos presentamos por medio de Cristo. Una vida eterna que comienza desde que creemos, una nueva relación que comienza con una paz con Dios que sobrepasa todo entendimiento, como dice Romanos 5. Y este versículo nos muestra tanto la soberanía de Dios en la salvación, que Él es el que ama, envía, salva, pero también muestra la responsabilidad para que todo aquel que en Él cree. ¿Sí? Y acá yo quiero hacer un paréntesis breve en algo que venía meditando, porque vengo escuchando mucho en las redes sociales, veo muchos conflictos hace tiempo ya entre ataques de arminianos al calvinismo, de calvinistas a arminianos, ¿sí? Desde que yo sinceramente creo, que muchas veces estos conflictos se dan porque vemos a la salvación desde una perspectiva diferente. No siempre. Hay personas que están en los dos sistemas y están equivocados, pero muchas veces yo puedo decirle acá el púlpito acá tiene ciertos lugares para depositar cosas, usted me va a decir, no es así, porque no tienen lugar donde poner y usted está desde su perspectiva y yo estoy desde la mía. Si yo me centro de la perspectiva humana y solamente me voy al extremo de que solamente la humana, voy a decir es solamente el hombre y no Dios. Y si me voy al otro extremo de la soberanía de Dios, voy a decir es Dios y nada más. Pero la Biblia nos muestra las dos verdades. Y por eso tenemos que decir que en ambos bandos hay personas que verdaderamente creen. Hay personas que se consideran arminianas, pero verdaderamente creen que la salvación es solamente por la fe en Cristo, pero les cuesta entender o comprender ciertas cosas, ¿sí? Pero no podemos llegar a decir no son salvos. Y hay personas que dicen ser calvinistas, que verdaderamente no creen en Cristo, pero afirman ciertas doctrinas. ¿Sí? Por un lado, entonces, desde la verdad clara, desde la perspectiva de Dios es absolutamente soberano. Vimos que Él decide a quién amar para salvar. La salvación es obra de Dios de principio a fin. No necesita nada de nosotros, no es nuestra decisión, es su obra, es por la iniciativa propia de Dios que Él decidió amarnos. Él llama, Él regenera, Él sostiene las salvaciones de Jehová, desde la perspectiva de Dios. Desde la perspectiva humana, desde nuestros ojos, el hombre cree, nosotros respondemos, obedecemos, luchamos contra el pecado, perseveramos, aunque incluso esa fe y esa capacidad de responder no
nos son concedidas por Dios a nosotros. Es Él quien nos convence del pecado, es Él quien nos da vida, pero en fin, la experiencia humana es una realidad. No comprendemos cómo es que Dios hace, pero la realidad es que nosotros lo vemos desde una perspectiva humana. Y Dios no nos dice, vos tenés que escoger entre la soberanía y la responsabilidad. Ambas cosas son reales. Pero un verdadero creyente no se va a gloriar en su sistema teológico, sino en Cristo. No confía en su teología, sino confía en la cruz. Yo no puedo confiar en mi intelecto ni en mis obras. Mi confianza está en la cruz de Cristo, lo que Él hizo. Por supuesto, yo me identifico, como todos nos podemos identificar, con un pensamiento calvinista, porque consideramos que es el más centrado a la Biblia, pero también existen personas que se van al extremo del hipercalvinismo, donde dicen, y ahí vemos el peligro de decir, ya ponen excusas, entran en una pasividad, no ven la santidad de Dios, ¿sí? Su salvación ya no descansa en la cruz de Cristo, descansa en su intelecto, y aunque confirma la elección, no hay evidencias de salvación. Y el Dios que llama, el Dios que salva también transforma. Y el problema del otro, que se va al otro extremo de dejar a Dios de la ecuación, pone su esperanza en sus obras y no en la suficiencia de la cruz. Y ahí está el problema de que sirve no por amor, sino por temor a perder una salvación. Pero en fin, la salvación es para los que creen verdaderamente. Por lo tanto, si tenemos un concepto más claro de lo que la Escritura dice, seamos sabios a la hora de poder confrontar y hagámoslo con amor. No para ganar un debate, sino para buscar ganar el corazón de las personas. Si amás a Dios sinceramente, volviendo al punto, eso tiene que ser gratificante y suficiente saber que Dios te ama. Si vos podés amar a Dios, eso ya tiene que ser suficientemente gratificante para vos, porque eso es una evidencia que Dios te ama. Que lo amás es una evidencia que Él te ama. Saber que Dios nos ama, yo considero que es como les dije, una de las verdades más profundas que podemos tener. Estamos hablando de Dios, el Creador Santo, aquel que no tiene ningún defecto. Nosotros amamos cosas buenas. Él no tiene absolutamente ningún defecto. Él es absolutamente perfecto. Los seres se postran ante su presencia. Él tiene todo el poder. No hay algo que le impida hacer lo que Él quiera. A los que todas las cosas le pertenecen a Él, no hay algo que Él diga, no me pertenece, no es mío. Aquel que todo lo sabe, que es infinitamente sabio, te ama. Eso es gratificante saber de que Él te ama. Y vos no necesitas decir, bueno, yo le pedí tal cosa a Dios. Y si Él me da, yo voy a estar seguro del amor de Dios. Vos no necesitas que Dios te dé nada para demostrar su amor. Él ya lo hizo. Él ya mostró su amor en la cruz. Cristo se entregó en la cruz. Dios el Padre envió a su Hijo, es una muestra muy grande de amor. Cristo se entregó por nosotros, cargó nuestros pecados, sufrió la condenación por nosotros. Sufrió la ira de un Dios santo por causa de nosotros. En ese cuerpo, en la cruz, Él padeció por nosotros. Y en Romanos nosotros podemos comprender por qué podemos estar tan seguros y descansar en el amor de Dios. Porque Romanos 5, del 8 al 11, después lo buscan, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Podemos estar seguros en el amor de Dios? Si Él nos amó cuando éramos pecadores, Cristo se entregó por nosotros, ¿cuánto más ahora estando reconciliado con Dios? Siendo enemigo, hizo lo que hizo, estando reconciliado, ¿acaso no hará algo mayor? Por eso dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.
Por lo tanto, no podemos dudar de su amor. Si nosotros, que somos malos, somos capaces de dar buenas cosas a nuestros hijos, a pesar de todo, la rebeldía y las cosas, nosotros somos capaces de dar cosas buenas. Ellos nos piden pan, no le vamos a dar una serpiente. Ellos nos piden alimento y no le vamos a estar envenenando. Si esa clase de amor somos capaces de dar nosotros, que somos malos, ¿cuánto más Dios que es bueno y perfecto? ¿Cuánto más Dios? Él es bueno, Él es perfecto. Él tiene todo el poder suficiente. Él tiene la sabiduría suficiente. Él tiene el control. Él no negó lo más preciado. Él te dio lo más preciado, que es Cristo. ¿Acaso te va a negar algo que sea para tu bien y para su gloria? Así que no dudemos, cuando Dios nos dice que no a algo, es también una muestra de amor. Aunque lloremos, aunque no lo entendamos, aunque comprendamos que es eso o nada, si Dios no nos da es porque Él sabe. Muchas veces no tenemos porque no se lo pedimos. O a veces le pedimos, pero le pedimos mal, con una mala intención. No le pedimos con la finalidad correcta. Él nos ama, Él nos da la fuerza, Él nos capacita, Él nos desafía, Él nos busca que nosotros seamos buenos mayordomos de todas las que Él nos da. Él nos capacita y Él espera que seamos buenos mayordomos de todo lo que Él nos da. Pero a veces somos demasiado servivos, queremos todo, sin esfuerzo. A mí no me gusta generar en mi hijo, criarlo de que él pueda tener todo sin esfuerzo. A mí me gustaría crearlo, buscar que él pueda entender y comprender del valor. Mi preocupación es forjar en él un carácter correcto. Dios busca en nosotros generar un carácter correcto. Quizás te enfrentaste o te enfrentas a diferentes problemas en esta vida, algunas dificultades, pero saber que Dios te ama es saber que Él jamás te va a abandonar. En Él vas a estar seguro. Las personas te van a traicionar, te van a fallar, pero Él jamás falla. Y aunque hoy quizás vos no entiendas muchas cosas, aunque hoy te encuentres con muchas inquietudes acerca de cosas que te pasaron y nos pueda entender por qué Dios permitió que te pasaran ciertas cosas, quizás te preguntes por qué Dios lo permitió, pero Él algún día va a enjugar todas lágrimas. Cuando estemos allá, ya no habrá recuerdos del dolor. Él va a complacer, Él va a saciar todo nuestro dolor. Y aunque no lo sientas, y aunque tu amor por Él fluctúe todos los días, Él no te ama por lo que vos le amás. Él no te ama, yo te amo si vos me amás. O nosotros nos enojamos. No es como las mujeres que necesitan escuchar que son amadas. Dios no necesita. Él nos ama. Él no necesita escuchar que lo amamos. Él no te ama por lo que vos le podés dar. Todo le pertenece. Vos no le podés dar absolutamente un gramo de algo al Señor que no sea suyo. Ni siquiera tu vida le puedes dar porque hasta tu vida le pertenece. Y Él no te ama por lo que vos haces. Todos los días Él te ama de la misma manera porque si te ama es por Cristo, no por lo que vos haces. Por eso tu seguridad tiene que descansar en Cristo, en la cruz de Cristo, en lo que Él hizo, en su obra. Él vivió la vida perfecta por nosotros. Él murió en nuestro lugar y Él resucitó para poder declararnos justos, santos delante del Señor. Nuestra seguridad está en Él. Su amor nos encamina a que todas las cosas ayuden para nuestro bien, aunque muchas veces nos duela, aunque muchas veces no entendamos, Dios es bueno. Y si es necesario que nos pasen cosas malas para poder cumplir un propósito bueno en nosotros, Dios es tan bueno que está dispuesto a hacerlo. Él nos ama.
Por lo que tenemos que entender que no hay nadie que va a tener mayor amor. Nunca vas a encontrar mayor amor que en Dios. Nunca va a haber nadie capaz de amarte tanto como Él. Y que Él te ame da una seguridad suficiente. Quizás aún estás viviendo en rebeldía, quizás ante Dios, quizás aún no te doblegas ante el Señor y estás en rebeldía ante Él, pero Él te muestra su bondad nuevamente y te está llamando a que te arrepientas y creas en Él. Y si sos su hijo, sos su hija, Él te está llamando a que vuelvas nuevamente a disfrutar de lo que Él ha logrado, a una relación restaurada, a que ahora puedas disfrutar, que no te pierdas la bendición de estar en comunión con Él. La oferta del Evangelio es para todas las personas y eso tenemos que entender. No vamos a andar diciendo quiénes son escogidos, quiénes no, porque Él amó a un mundo perdido. No hay nadie que es digno, y si sabemos que nadie es digno, puede ser un Saulo de Tarso que persigue a cristianos, puede ser personas, un republicano, pueden ser personas que hoy están en abierta rebeldía, pero Dios tiene poder para transformar y nuestra tarea es mostrar de que el amor de Dios es grande, Dios es suficiente y Él nos ha amado y ha enviado a su Hijo para que todos los que crean en Él sean salvos. No podemos producir el nuevo nacimiento, pero sí podemos clamar a Dios por un nuevo corazón. Oramos. Dios Padre, gracias por Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias porque se ha manifestado tu amor tan grande. Una cosa es afirmar que eres amor, pero una cosa tan incomprensible que yo creo que hasta los ángeles se maravillan que puedas amarnos, que has tenido misericordia de nosotros que no somos dignos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te damos por Cristo, que ha sido dado, no porque nosotros los merezcamos. Si fuéramos merecedor de tu amor, diríamos que somos más importantes que Cristo. Y no lo somos. No somos dignos. No hay nada, absolutamente nada en nosotros que te haya movido a ti a enviar a tu Hijo. No hay nada en nosotros que haya movido a Cristo a darse por nosotros. Gracias por este amor tan grande. Y ayúdanos a meditar en la grandeza de ser amados por ti, Señor. Podemos tener muchas cosas en este mundo. Podemos perder un montón de cosas. Podemos atravesar situaciones difíciles, pero qué gratificante, como cantábamos, tu amor nos bastará. Es suficiente saber que tú nos amas. Que realmente podamos creerlo, Señor. Ayúdanos a meditar lo suficiente en la grandeza de tu amor, de esta perfección, de este atributo tuyo, Señor. Gracias por amarnos en Cristo Jesús, nuestro Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.